Buenos días, 8 de la mañana, comienza la reunión del Banco Central Europeo, empieza la discusión que todo parece indicar que nos llevará a una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos. El Banco Central Europeo parece que va a ceder ante la presión de los mercados, parece que ya lo habría hecho y por eso se ha vivido en las últimas jornadas ese movimiento de recuperación de la moneda comunitaria. El Banco Central Europeo ha entendido a ese lado más hawkish de los miembros del Banco Central Europeo y ha cedido ante una subida mayor. Será, según decía ayer Financial Times en una información cercana al Banco Central Europeo, una discusión que se va a centrar en esos 50 puntos básicos con una probabilidad enorme de que finalmente los 50 puntos básicos sean una realidad mañana. Y el festival, la acumulación de buenas noticias no puede ser mayor. Parece que nos hayamos dado un golpe en la cabeza y se haya descubierto una situación completamente distinta que pone ya encima de la mesa una posición de mercado distinta. Ayer mercado completamente alcista, cambio de tendencia o trampa en el mercado a la espera de un movimiento bajista que dicen que no habría terminado. La realidad es que en estos momentos, como el que se está viviendo desde la jornada de ayer, vuelve a la mirada, vuelve a la cabeza esos informes de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de JP Morgan, de Bank of America, etc, de la banca privada patrimonial europea y norteamericana que decían 5.000 puntos SP500 hace apenas 10, 15, 20 días. ¿Cómo podían estar viendo una tendencia alcista tan fuerte en un mercado tan bajista como el actual? Parece que se están alineando los planetas o los planetas estaban esperando alinearse a expensas, a la falta de un movimiento que ya parece haber llegado. Banco Central Europeo más fuerte, no destrucción de empleo a pesar de un movimiento de recesión que será técnica y será un pequeño fondeo sin llegar a tener una depresión económica para nada. Y sobre todo el movimiento de Rusia que empieza también a dar síntomas de que la economía en general puede no perder tanto crecimiento y puede no ganar tanta inflación. ¿Cuál es el punto clave? El de ayer, Nord Stream 1, que centraba gran parte de la atención de los mercados, ya tiene flujo de gas esperado para ya. Se va a cumplir el tiempo que se había pactado sobre el mantenimiento. Y aquí viene la clave fundamental. Rusia devuelve los envíos de gas a Alemania, pero hay que mirar que lo devuelve disminuido, reducido en cantidad. Y sobre todo lo que pone encima de la mesa Rusia es una posición que Gazprom, con esa carta de fuerza mayor que ya propuso el día anterior, marca claramente cuál es el posicionamiento, cuál es la clave fundamental que Rusia está poniéndole, le está planteando al conjunto de Europa. La clave fundamental está en que Rusia no quiere un corte total de la energía hacia Europa, porque también impacta en ellos, también impacta en Rusia, que todavía no ha conseguido desplazar todo el gas, sí gran parte del petróleo, hacia Asia, hacia el Indo-Pacífico. Por lo que ese equilibrio entre tengo la sartén por el mango, me tienes que comprar y sé que no te gusta, pero me tienes que seguir comprando y lo vas a hacer al precio que consideren los contratos sin ningún tipo de nada. Y a partir de ahí, la sensación europea de que en cualquier momento Rusia vuelve por sus andadas y va mandando un corte poquito a poco o total en distintas franjas de Europa. La situación es de alivio en Europa, pero la situación es de dependencia en Europa respecto a Rusia. La realidad es que el mejor de los escenarios que se podía plantear se ha planteado, pero deja a Europa en una situación de dependencia total sobre Rusia, que sigue teniendo la sartén por el mango y que va a poder hacer y deshacer con esa manguera, con esa llave que va a poder ir abriendo y cerrando en función de lo que necesite en cuanto a ingresos y de lo que quiera presionar a Europa en cuanto a subida de la inflación. ¿Qué se espera ahora? Se espera un movimiento del petróleo alcista porque la recesión no va a ser fuerte, con lo que el petróleo va a tener un movimiento alcista que pueda estar entre los 115, 120 en el medio plazo, porque la demanda va a aumentar, no se va a perjudicar tanto. Y tenemos por otro lado al gas natural, que ha vivido artificialmente una situación en Rusia que perjudicaba, lastraba a Europa y también hacía que se perjudicara el precio en general
por una escasez en el continente, en Europa, pero que ahora, una vez que el flujo vuelve a Europa, lo normal es que empiece a reducirse, empieza a bajar el suflé sobre el precio del gas natural a nivel internacional. Fotografía de Rusia que, como ven, ya la habríamos firmado hace unas semanas, hace unas horas, hace unos días, si nos dicen que Nord Stream 1 va a volver a tener en tiempos el flujo de gas. Piensen en la patinada que se ha dado Europa filtrando a Wall Street Journal en la jornada de ayer, que el flujo no volvería y que no había ninguna confianza en Rusia de que el flujo volvería. Lo decía un comisario que ahora mismo no sabemos dónde está escondido, entiéndanme dónde está escondido, para que los focos no le señalen después de haber puesto a caer de un burro a Rusia y de haber dicho que no había ni confianza sobre Rusia y que por supuesto el gas no iba a volver a Europa en tiempos. ¡Zas! En toda la boca a ese comisario europeo que ayer salió a decirle a Wall Street Journal que la situación iba a ser así sin lugar a dudas. Error grave otra vez en la diplomacia europea. Rusia vuelve a enviar el gas, rebaja el suflé. Punto 1 de una jornada en la que se alinean los planetas. Punto 2, el Banco Central Europeo cede, subirá los tipos 50 puntos básicos. Vamos a ver la confirmación mañana en la reunión del Banco Central Europeo. Es cierto que de no cumplir las expectativas después de esa noticia de Financial Times, ojo con lo que podría suceder en el entorno de la moneda comunitaria, pero se van alineando planetas. Rusia, Banco Central Europeo más agresivo contra la inflación, sin además romper demasiado en el conjunto de la economía europea, pero nos falta la pieza clave. Y la pieza clave es un nombre: Mario Draghi, que tiene hoy la oportunidad de terminar de alinear todos los planetas y hacer que el euro remonte 1,05, 1,010, en ese entorno, una remontada muy importante. Fíjense de lo que estamos hablando, de una reducción de los precios de la energía del entorno del 10% si la moneda comunitaria se fuera al 1,10 después de una subida importante de tipos del Banco Central Europeo de 0,50 y de que Mario Draghi decida dar un pasito atrás. Ese movimiento en los dos escenarios nos pondría en la mejor de las fotografías ahora mismo para entender que Europa ha pasado el mal trago, que le pueden quedar algunos momentos de ¡ay!, pero que el movimiento es de salida de una situación muy complicada. Si Draghi dice que no, cambia parte de la fotografía. Se habrían alineado gran parte de los planetas, pero habría un origen de incertidumbre, de poca estabilidad en Italia, transferida al conjunto de la Unión Europea. Si eso sucede hoy, hay un poco de compensación con una subida de tipos de 50 puntos básicos y todo el foco se pondría en ese mecanismo de antifragmentación, que es verdad que podría resolver todas las dudas, todos los problemas de Italia, con un mecanismo que cubriera bien esos diferenciales de deuda y evitara la fragmentación a nivel comunitario. Por lo que fíjense que hasta en el peor de los escenarios, en el entorno de Draghi, la Unión Europea lo tiene más o menos controlado, con lo que tampoco habría que preocuparse demasiado en ver un escenario apocalíptico una vez que los otros dos planetas ya los tenemos alineados. El otro foco importante viene de España. Nadie entiende, ya vieron hace un par de semanas un informe de Bruegel que decía que España no iba a tener cortes, porque no tenía un problema como lo tiene Alemania de no tener gas en febrero, o como no lo tienen los países del este de Europa de no tener gas en diciembre. España no tenía ese problema, pero el gobierno salió a decir que se iban a plantear recortes en la gran industria. Bueno, la gran industria ya le ha contestado al gobierno y a Europa. No está de acuerdo. Cree que la medida que hoy va a presentar la Comisión Europea, que va a presentar Europa, que es una medida para todos los países, sin incluir las excepciones lógicas de quien ha hecho los trabajos. Oiga, los alemanes, cuando Europa hace su papel, cuando España hace mal su trabajo, le llaman al orden, pero ellos no se ponen ese tipo de condiciones o ese tipo de restricciones. España ha hecho su trabajo, la gran industria española ha hecho su trabajo y no se entiende que se haga una tabla rasa y que los recortes sean en todos los países. Por lo que
gran industria española ya le está diciendo al gobierno que no está de acuerdo y que quiere transmitir a Bruselas, a Europa, el mismo mensaje. ¿Por qué se va a tener que hacer cortes en la industria española, con lo que significaría de caída de la productividad, cuando no hay un problema en España, no hay un riesgo de corte de gas? España no está en el mismo problema que el resto de Europa, de tal manera que no se puede acometer las mismas medidas en un país que en otro. Y la gran industria española se lo está diciendo en un tono sosegado, no es mío. Oiga, no creemos que se esté haciendo las cosas de la manera correcta. No nos pongan en el mismo saco que a todos los demás. No estamos en la misma circunstancia. El otro punto fundamental del día, ojo con este de la gran industria española, que va a presionar mucho a nivel europeo, está en el ok que ya le ha dado el Banco de España a Singular Bank para la compra de UBS. Falta todavía el ok del Ministerio de Economía, una información que dábamos en exclusiva ayer por la tarde aquí en Negocios Televisión. A partir de ahora, ¿qué? La clave fundamental está en el precio, ya estaba marcado, pero el fondo principal de Singular Bank, Warburg Pincus, está mirando una manera de reducir un precio que dice que esto no vale lo que valía, es que aquí se han ido todos, se han ido la mayoría, no tenemos todos los banqueros que compramos en la operación, por lo que, oiga, tenemos que ver el precio en una serie de palancas, tenemos que activarlas y tenemos cuál es el precio. ¿Cuál puede ser la disminución de ese precio? Podría estar incluso en el 50%. Y el otro punto fundamental está en una demanda que hizo el comité de empresa, que está poniendo en duda la sucesión de empresa. Si eso sucede, no solo es que no pague el 50%, sino que tiene que pagar el IVA Warburg Pincus / Singular Bank. De tal manera que la operación todavía tiene algunos nubarrones, pequeñitos ya, una vez que el Banco de España da el ok, pero ojo, porque la parte fundamental está en lo que diga el Ministerio de Economía. El Banco de España lo hizo hace 2 días en una reunión ejecutiva, 18 de julio, en la que se esperaba esa aprobación, pero hace ya semanas se esperaba un ok del Ministerio de Economía, que no ha llegado. Y extraña a nivel interno. Según fuentes cercanas a ambas entidades, el Ministerio de Economía tendría que dar el ok enseguida. La migración de los equipos está previsto, según estas mismas fuentes, que se inicie en el primer fin de semana de septiembre. Muy prontito se iniciará esa migración, que acabará a finales de septiembre, principios de octubre, con la integración de una de las operaciones del sector bancario español, que no ha sido sencilla, que no ha sido todo lo exitosa que se pudiera pensar en un inicio, pero que ahí está. Y que deja a Singular Bank en una posición importante en el tablero, lejos de entidades como Deutsche Bank, que le ha ganado la mano, además, en gran parte de los equipos que de ahí han salido, de Banca March, de Credit Suisse y de otras entidades que ahora mismo están haciendo un posicionamiento en España muy potente. Por ejemplo, Rothschild. Ojo, porque la banca patrimonial, la banca privada, está haciendo un esfuerzo y ahí Singular Bank no le va a servir con hacer procesos de integración como el que ha habido ahora para conseguir un posicionamiento hegemónico, principal, en el top 3 de la banca privada española, sobre todo por cómo ha sido el proceso de integración y los sucesivos errores que ha habido durante el camino en materia de personal y de mantenimiento del talento que había en UBS. Como ven, alineados planetas en la parte más macro. Hoy nos queda ver también cómo se inicia esa reunión del Banco Central Europeo. Mañana es el día clave. El viernes tendremos también la reunión del Banco de Japón, que nos dará un poco de fotografía. Pero como ven, todo va cogiendo cuerpo y el mercado va animándose, va recuperando terreno. Y ahora empezamos a comprender la información que no conocíamos a principio de semana. ¿Se acuerdan que les decía? Ya verán cómo llegará la misma semana donde el BCE se tiene que reunir y un diario internacional dirá que han cambiado de opinión. Ya lo tienen. FT, Financial Times, dijo que el Banco Central Europeo ayer dijo que había cambiado de opinión. ¿Pero cuándo? Cuando el euro había recuperado desde mínimos de 20 años en una situación por debajo de la paridad a una situación de 1,02. Aquí hay alguien que en ese gap entre debajo de la paridad y el 1,02 de ayer ha hecho negocios, ha hecho business. Y ya se lo dijimos, qué raro esta recuperación del euro con Draghi, con una subida tan leve de 0,25, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¡Pum, pum, pum! Encima de la mesa, 50 puntos básicos cuando la subida ya se ha perdido del euro. Vamos a ver, porque aún queda mucha subida, puede el euro todavía recuperar dependiendo de lo de Draghi, pero parece que está amortizando ya esa decisión del Banco Central Europeo de subida de 50 puntos básicos que anunciaba
Financial Times. Y otro de los puntos clave que veíamos, cómo se empezaba a mover, era por qué la banca patrimonial, Bank of America y también la europea, no solo la americana, decía 5.000 puntos del S&P 500. Y decíamos, ¿qué dicen? ¿Pero qué están planteando? ¿Pero qué están mirando? Pues ya lo sabemos. Estaban mirando un movimiento de recuperación en el lado de Rusia, una alineación de planetas que estamos viendo ya y una situación de recuperación de cara a fin de año. Otra vez, mucho dinerito que se ha hecho por el camino viendo una información que era clave entender para comprender lo que estaba sucediendo en los mercados. Vamos a ver si es verdad y todavía hay recuperación o este ánimo positivo nos dura poco y volvemos a un ánimo negativo, pero son suficientes síntomas hacia arriba como para pensar que ahora sí hay una recuperación julio y agosto. Veremos en septiembre si se pierde un poco de terreno y camino a las elecciones de midterm, que si miran el histórico de los años de midterm en elecciones norteamericanas, verán que se está calcando. Es un GPS clavado, a pesar de la crisis de Rusia, a pesar de la crisis del petróleo, a pesar de la crisis del gas, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de las caídas de los mercados. Había un GPS, se lo enseñamos a principio de año, que iba a marcar la fotografía. Y por ahora se está marcando calcada, incluso con los añadidos, por ejemplo, del petróleo. Buen día, Eva, buen negocio a todos. Y vamos a ir avanzando mañana, Banco Central Europeo, aquí en Negocios Televisión, desde las 2 de la tarde, con todo el detalle de lo que diga Christine Lagarde, con el mejor análisis y con la mejor visión que vamos a intentar darles de lo que el Banco Central Europeo decide finalmente y cuáles son las consecuencias. Buen día y buen negocio.